A ver, mi gente, ¿cómo estamos? Pues bueno, por aquí reportándome para que hablemos un poquito de béisbol. Este, nada, ya definiéndose muchas cosas de lo último que podemos estar viendo del béisbol de esta temporada invernal en Venezuela, en Puerto Rico, en Dominicana. Ya están definidos los campeones que van a ir a la Serie del Caribe en Guadalajara. Ya en Venezuela se está jugando el cuarto partido de la serie de campeonato entre Magallanes y Caribes. Y bueno, también se empiezan a definir muchas cosas de lo que va a ser la participación de los equipos en el Clásico Mundial de Béisbol. Noticias importantes. Ya empezaron a revelar quiénes son los jugadores que, bueno, que no van a poder representar a sus países. Se ha hecho polémica con todo esto. Ayer vimos las declaraciones del presidente de la Federación de Puerto Rico, que bueno, que comentaba que si no era en igualdad de condiciones, pues Puerto Rico era probable que pudiera bajarse el Clásico Mundial de Béisbol, cosa que de verdad sería muy lamentable, pero que puedo yo entender perfectamente. Creo que no ha sido el único equipo, también ha pasado con Venezuela, donde hemos visto pues desigualdad de condiciones. Eh, Muchas limitaciones para que los jugadores de esos países puedan participar. Por supuesto, si tú no puedes llevar a tus caballos a estas instancias, sin duda eso va a afectar la competitividad del torneo. Y entiendo por esa parte lo que plantea el equipo o la Federación de Puerto Rico. A mí, de verdad, me parece que el Clásico Mundial de Béisbol sigue siendo un proyecto muy bueno, muy llamativo, con mucho potencial, pero que hace falta establecer muchos parámetros, establecer muchas condiciones de cómo se va a desarrollar para cada país, para que cada quien establezca como una especie de expectativa con respecto a sus elecciones. No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. O sea, si tú crees que vas a comparar el Clásico Mundial de Béisbol con lo que pasa, por ejemplo, en un Mundial de Fútbol, de ahí ya estás partiendo mal. De ahí ya estás partiendo desde un punto muy diferente, porque lo cierto es que las condiciones de una organización como la FIFA, internacional, que tiene pues años apuntando a que el centro de todo prácticamente sea la justa mundialista, todo gira en torno a ese concepto del mundial. Aquí más bien tenemos al contrario, es un torneo de béisbol, que son las grandes ligas, que es el centro de todo. No lo conforman grandes ligas de otros países, o sea, es una sola gran liga y de resto hay unas ligas paralelas en Japón, en invierno en Latinoamérica y todo eso, que realmente no le hacen contrapeso ni son comparables con lo que es la liga de béisbol de las grandes ligas. Entonces, tenemos esa realidad, tenemos ese escenario, y entonces vemos que la MLB, pues, es el ente que, aparte de ser la liga, es también quien organiza el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, eso hace que sea muy diferente el escenario a lo que es, por ejemplo, el Mundial de Fútbol. Entonces, no es comparable. Es un Mundial, sí, pero es que imagínense, es como si fuera, no sé, ¿cuál es la liga que a ustedes más les gusta de fútbol? La del fútbol español, la inglesa, la italiana, la que a usted le guste. Es como si esa liga
que tiene a los mejores jugadores del mundo, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle que en este momento sea la inglesa, o vamos a ponerle que sea la española. Cualquiera de esas dos creo yo que hoy por hoy es la mejor liga del mundo. Esa misma liga, con esos mismos jugadores que hacen vida en sus equipos, en su torneo local, es la que organiza la justa mundialista donde se van a enfrentar las distintas selecciones. Entonces, esto ya hace que sea muy complicado el tema del mundial porque, por supuesto, los intereses de la liga, del torneo base, del cual hacen vida los jugadores, todo eso, pues nada, sientan que tienen que proteger a los jugadores del torneo por encima de los intereses del mismo campeonato que es el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a entender que, por supuesto, ellos van a cuidar los intereses de que los jugadores no se ausenten por ir al Clásico Mundial, se ausenten toda la temporada de las Grandes Ligas, que es la que realmente genera los recursos, moviliza los fondos, genera toda la atracción en el año de lo que es el béisbol, a diferencia de un Mundial de Fútbol, que todo lo que pasa alrededor, se están haciendo eliminatorias durante los 4 años, todo para que eso concluya en una justa mundialista que todo el mundo está esperando. Entonces, el formato del Clásico Mundial de Béisbol es un formato muy distinto, es un formato relámpago, prácticamente de series de vida o muerte. Vemos nada más una serie de grupo al principio y de resto son vida o muerte. No hay unas eliminatorias como tal, sino que lo que priva que vayas o no al clásico es el ranking de MLB, de las selecciones, del Clásico Mundial. Y esa organización mundial prácticamente es administrada por la misma MLB. Entonces, bueno, se desata la polémica ahora con el tema de Puerto Rico. A mí me extrañó que Venezuela no tomara una posición parecida y agradezco que no lo haya tomado, pero entiendo la posición de Puerto Rico si tú no me vas a dejar participar en igualdad de condiciones, yo prefiero no ir. Porque no quiero ir a hacer el ridículo, porque el béisbol de Puerto Rico tiene un legado que proteger. Tiene en sus espaldas una tradición que lleva nombres como el de Carlos Beltrán, que acaba de ser exaltado al Salón de la Fama. Bueno, Roberto Clemente. eh, y pare usted de contar la cantidad de peloteros de casta, Iván Rodríguez y muchos otros que son los que componen el legado del béisbol. Muchísimas gracias, Pau, por tu apoyo y todos tus gifs. Te lo agradezco mucho, amor, como siempre. Y son los que producen todo ese estirpe que quiere proteger Puerto Rico cuando le dice, mira, no van a ir prácticamente la mitad del roster que tú tenías planificado para llevar al Clásico Mundial a representar. Entonces, ¿Puerto Rico qué dice? Puerto Rico dice, mira, si no hay igualdad de condiciones, si Dominicana prácticamente recibió el 70, el 80% de aprobaciones, si Venezuela pareciera que va por el mismo camino, si Estados Unidos prácticamente va quien le da la gana, si Japón puede llevar a Otani, que acaba de salir de una Tommy John y que se incorporó prácticamente a pichar a finales de la temporada pasada y pareciera que no pasa nada con Eric, igual puede ir al Mundial, y tú me estás diciendo a mí que la mitad de mi roster no puede ir, pues yo en esas condiciones no quiero participar. Ahora, yo siento que Puerto Rico debió haber dicho esto y todos estos países desde un principio, desde que empezó Estados Unidos y Japón a anunciar a sus peloteros y la MLB a hacer los anuncios de quienes iban de esas selecciones, debió haber dicho, epa, mira, ¿por qué no empezamos a anunciar un pelotero de cada selección tal día de la semana? Pero no me empieces a anunciar los peloteros de otros roster cuando a mí prácticamente me vas a aclarar quién va y quién no va a finales de enero, principios de febrero. Recordemos que para el Clásico Mundial de Béisbol, la fecha tope para anunciar los rosters es el 5 de febrero. El 5 de febrero vamos a saber quiénes van y quiénes no van. Bendito Dios, esta semana se esclareció mucho el escenario para Venezuela.
Ahí tenemos más o menos cómo sería virtualmente los Jardines de Venezuela. Ya está confirmado Ronald Acuña, ya está confirmado Jackson Chourio y Willy Abreu. Se confirmó a Salvador Pérez de hace mucho como el capitán de la selección. Está confirmado en tercera base Michael García y de resto no sabemos quién va a ser el shortstop, no sabemos quién va a ser el segunda base, no sabemos quién va a ser el primera base. Hay muchas dudas. Ya sabemos que Altuve no va. Había muchas dudas que si Altuve sí iba, que si Altuve no iba, pero lo cierto es que Altuve no va, ya está confirmado. Junto con Altuve, pues vimos varios casos, por lo menos el de Francisco Lindor. Es una baja muy, muy grande para el equipo de Puerto Rico y yo realmente no entiendo cuáles serían las justificaciones de que Lindor no vaya. O sea, no sé qué hace que Otani pueda ir y que Lindor no, o que Acuña pueda ir y que Lindor no. Creo que son casos muy parecidos. Y no estamos hablando de cualquier jugador de Puerto Rico, estamos hablando del capitán, del hombre más importante de los rubios. Entonces, no sé, siento, de verdad me causa problema que todo esto esté pasando, porque ya lo vimos venir con el tema también de la Serie del Caribe, que es distinto. Estamos hablando que la Serie del Caribe pertenece a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, no tiene mm, una, una atadura directa a MLB, mientras que el Clásico sí, pero lo que sí podemos ver es que todo el caso, el escenario de que Venezuela fuera la sede y todo eso lo vimos venir y tuvo que venir Puerto Rico, México y Dominicana a decir que no iban a jugar si era la sede de Venezuela y que se cambiara la sede a Guadalajara, que Venezuela dijera que entonces no iba a ir a la Serie del Caribe. Hoy vemos una final del béisbol profesional venezolano donde están jugando Caribes de Anzoátegui contra Navegantes del Magallanes, donde ninguno de los dos pues va a ser participante en la Serie del Caribe. Y a mí eso creo que le quita atractivo a la final del béisbol venezolano, con todo y que hay muy buena asistencia en el José Bernardo Pérez y yo como magallanero feliz de ver al equipo, pero va a ser triste decir sí, quedé campeón, mi equipo quedó campeón y va a disputar la Copa de las Américas. Yo era de la teoría de que si ya se había llegado a esa instancia, hermano, mande al subcampeón a la Copa de las Américas, que se queden en Venezuela, que me parece un torneo también muy interesante, que se empiece a disputar y que empiece el subcampeón de Venezuela a participar y manda al campeón a la Serie del Caribe, porque la Serie del Caribe es un espacio muy importante de reputación, de prestigio, de roce competitivo que necesitan las ligas para seguir creciendo. Miren, se armó una polémica en Nicaragua y yo no sé hasta qué punto el problema es que al pelotero venezolano, al Grandes Ligas, al ex Grandes Ligas también le hace falta asesoría comunicacional. Miren mi gente, yo entiendo que la gente de los podcasts y que yo y que Diamante 23 y que UCA Deportes y que todos los que nos dedicamos a informar de béisbol, tengamos amarillismo, comentarios un poco salidos de contexto, que podamos pecar de hablar de más por rumores, por intentar dar información, por lo que sea, por querer hacer crecer las cuentas. Yo no soy ese caso. Yo intento ser muy ecuánime, intentar hablar y replicar las noticias y dar mi comentario al respecto y mis opiniones, sin intentar caer en amarillismo y en sensacionalismo que para mi gusto son perjudiciales para una selección como la de Venezuela. A mí particularmente, lo que viene haciendo Diamante 23 con todo este tema de que Omar López le debe explicaciones a la gente de por qué toma tales decisiones o no, y por qué tal, y por qué sí, y por qué cuál, y que ahora aclara todo Omar López y que cargan un bochinche los de la selección. Yo no soy de esa teoría. Yo entiendo que el escenario de la Federación Venezolana, de la Federación de Béisbol de Puerto Rico,
no son el mismo trato que se le está dando a la de Japón y Estados Unidos. Entonces, por ahí ya sabes que tienen las manos atadas un poco la federación y que por supuesto vas a ver una gestión mucho más limitada de lo que estás viendo en esos otros países. Bueno, con esas condiciones vamos, con esas condiciones vamos. Y sabemos que vamos a tener que jugar ese torneo con esas condiciones. Ahora, coño, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Que el pelotero empiece a poner que cargan un bochinche, que a mí no me han dicho nada, que Michael García ponga tweets polémicos de que si le han pagado, que si no le han pagado los Tiburones de La Guaira, que Ronald Acuña ponga que lo que cargan es un bochinche con ese equipo. Y mira tú, Vizquel, que ya viene de intentar lavar su imagen, porque, bueno, toda esa acusación que hubo de abuso en el dogado de los White Sox con una persona especial y que si sí, que si no, que si fue juegos pesados, que si no, vamos a poner que no sabemos, vamos a poner que no sabemos y eso le ha costado incluso votaciones al Salón de la Fama. Hermano, ¿qué hace usted comentando si usted le está dando la oportunidad a Nicaragua de volver a manallar después de que usted demostró poco o nada de talento para manejar cuando manejó la selección de Venezuela? Y nadie te culpa, Omar, era el primer clásico, era difícil, lo que tú quieras. Primero fue Sojo, luego fue Vizquel, un desastre esas selecciones. Coño, vienes y dices que Nicaragua está 30 años retrasado en béisbol en comparación a las demás ligas del Caribe. Tú puedes tener razón, pero la forma como tú dices las cosas también tiene un peso. Coño, a mí me parecería absurdo que Nicaragua le vuelva a dar la oportunidad a Omar Vizquel de manallar, un hombre que hizo muy buen trabajo con los Gigantes de Rivas. Entonces tú lo que estás diciendo es que hiciste muy buen trabajo con los Gigantes de Rivas porque es una piazo de liga prácticamente, que está 30 años retrasada con el béisbol mundial. Tenemos que mejorar la comunicación de nuestros muchachos, de nuestros profesionales. No es el momento, este momento histórico no es el momento para que Miguel Cabrera aparezca con Delcy Rodríguez en la Universidad Central de Venezuela caminando. Coño, no importa tu tendencia política, hermano, pero usted es parte del cuerpo técnico de Venezuela y sabes el momento que se está viviendo. Coño, cuidemos esos aspectos. Ojo, no quiero meterme en política ahorita. No, así me comenten lo que me comenten, no voy a meterme en política ahorita, no voy a pisar el peine, no es este el espacio. Como saben, yo tengo otra cuenta donde podemos hablar de eso. Aquí, hablando de béisbol, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer Venezuela como deporte, el béisbol, el fútbol, es manejarse comunicacionalmente mejor. Hay gente que le molesta cómo ha manejado el tema Omar López. Yo lo decía días atrás y pueden tener razón. Omar López ha hablado mucho, a mi parecer, para ser el manager del equipo, cuando debería el Chato Yepes, como gerente deportivo, tomar las riendas comunicacionales de la selección. Eso no ha pasado. Perfecto. En otras selecciones hemos visto que eso ha sido así. Dominicana, entre Albert Pujol, que es el manager, y Nelson Cruz, que es el gerente, han estado haciendo ese 1-2 para intentar no quemar la comunicación en una sola persona. No ha pasado en la selección de Venezuela. Si yo no he escuchado a Yocoima, yo no he escuchado al Chato Yepes, bueno, serán personas que no manejen bien los medios, no lo sé. Sus virtudes deben tener para estar en los puestos que están, no lo dudo. Pero es difícil, es difícil, es difícil porque es lo que yo les digo, miren, yo a veces quisiera de verdad respaldar con todo el béisbol de Venezuela. Y así como sigo el tema de Marineros de Seattle y sigo el tema del podcast de Marineros al Día y hablo de todo lo que pasa semana tras semana con la organización de los Marineros de Seattle, o por lo menos lo intento, así me gustaría hablar de Magallanes y de la Liga Venezolana y de la selección de béisbol de Venezuela, pero es difícil cuando tú no comulgas con muchas cosas porque en la comunicación, coño, cometes unos errores muy jodidos. Ver al Potro Álvarez ser en este momento, coño, un año donde la liga y el torneo se llama en honor a David Concepción, ser
galardonado antes de la serie final porque fue el único jugador que jugó con los 8 equipos. Me parece fuera de contexto. Unas ganas de poner ahí a Antonio el Potro Álvarez sabiendo lo que representa ese hombre. No es el momento, no es el momento. Y tú tienes que saber, tú, Giuseppe Palmisano, tú, Yocoima, tú, incluso el mismo David Concepción, incluso el mismo Miguel Cabrera, hermano, no es momento. Yo puedo tener mi corazón del color que sea. Mire, un pelotero puede tener sus preferencias políticas que sean. Ahí no nos podemos meter. Son individuos y personas y ellos tienen el derecho a creer y a respaldar lo que ellos quieran. Pero, lo que yo digo es, hermano, intentemos manejarnos mejor comunicacionalmente. ¿Cuánto le ha costado a Osvaldo Guillén, siendo Osvaldo Guillén quien es? Un campeón de serie mundial. Un hombre que llevó a los White Sox a ganar un título de serie mundial. Un hombre que ha ganado el campeonato de la Liga Venezolana, que ha ganado la Serie del Caribe. Un manager que no tiene que demostrarle nada a nadie, es un ganador. Tiene un factor de llevar a los equipos al campeonato, pero tiene, coño, una forma de expresarse como si ellos fueran amos de una verdad y si ellos pudieran decir lo que se les venga en gana, porque, bueno, eso es lo que ellos piensan. No, no, usted tiene que saberse manejar comunicacionalmente. Osvaldo Guillén, ¿por qué nunca ha manejado la selección venezolana? Yo creo que es por eso, porque es un desastre comunicacionalmente. Y una vaina es que tú seas un desastre comunicacionalmente por una organización como los Tiburones de La Guaira, y otra vaina es que usted sea un desastre comunicacionalmente representando a una selección de un país. Y ya bastantes problemas comunicacionales tenemos con nuestros representantes del país, como para que en el deporte, donde se supone que somos mejores, donde se supone que deberíamos tener nuestras esperanzas y decir, mira, esto sí es lo que representa a Venezuela, tampoco podamos nosotros tener una actuación digna del nivel que tiene el talento de nuestros jugadores. Yo espero mucho de esta selección. Yo sé que no tenemos el mismo picheo de años anteriores. Creo que ningún equipo tiene el picheo de años anteriores. Japón, Estados Unidos este año meten miedo, sin duda. Dominicana está muy bien armado. Y de resto, yo creo que Venezuela tiene por lo menos para llegar a la semifinal. Con lo que vayamos, como le dije yo en estos días en un grupo de amigos, miren, si Venezuela se lleva incluso pitchers que están hoy en el torneo de béisbol venezolano, pueden cubrir huecos de una manera muy, muy eficiente al nivel que hay otras selecciones del Clásico Mundial de Béisbol. Porque eso es lo primero. Puerto Rico se está quejando, lo entiendo, de igualdad de condiciones para que haya competitividad. Pero vamos a estar claros que desde que partimos con lo que les explicaba, de que la liga es como si la liga española o la liga inglesa fuera la que organizara el mundial, por supuesto va a cuidar sus propios intereses, en este caso la MLB, dime tú qué otra liga de otro país tiene el nivel competitivo para enfrentarse a Estados Unidos, Japón, Dominicana, Venezuela. Entonces ya por ahí hay un problema de competitividad muy grande. El Clásico Mundial siempre va a tener en los primeros años los mismos actores definiendo las mismas cosas. O sea, creo que se metió por ahí una vez Corea del Sur, que ha bajado mucho su nivel. De resto hemos visto Japón, Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, por ahí Venezuela. El clásico pasado intentó hacerle frente a Estados Unidos y hasta el octavo estaba ganando el juego y perdió. Pero no es que se va a meter, no sé, Nicaragua, no es que se va a meter Brasil a la semifinal, no es que se va a meter Israel. Coño, es difícil porque las sorpresas en el béisbol, si bien es un juego que permite que hayan de verdad batallas de David contra Goliat, también el talento
el desarrollo de jugadores impacta mucho. Vuelvo a lo mismo. Es cómo te manejas comunicacionalmente. Yo no digo que no tenga razón en ciertas cosas que dice Omar Vizquel, pero él pudo decir lo distinto. Él pudo haber dicho, miren, me gusta haber venido a Nicaragua, porque yo veo que hay mucho que hacer todavía aquí. Y yo soy parte de esas personas que quieren ver el desarrollo del béisbol nicaragüense. Un béisbol nicaragüense que tiene talento, pero que falta hacer más, que falta mejorar las condiciones de entrenamiento, las academias y muchas otras cosas que si seguimos y unimos fuerza entre gente de experiencia, gente que conozca el sistema, podemos hacerlos mejorar. Ah, coño, es muy distinto tú decirle, no, lo que tienen es un retraso de 30 años en comparación a los demás, porque cae mal, cae mal. Y vamos a estar claros, Nicaragua con todo y todo ha tenido grandes actuaciones en el béisbol del Clásico Mundial. Por lo menos ha sido sorpresa en la fase de grupo. Entonces, yo creo que si algo nos queda de todo esto que estamos hablando en este momento es el tema de que hay que mejorar la forma como se maneja comunicacionalmente el béisbol desde el Clásico Mundial. Si no, mi gente, créanme que no va a jalar fanaticada. O sea, si nosotros, los que amamos el béisbol, nos morimos por ver el Clásico Mundial de Béisbol, pero sentimos que las condiciones de competitividad no están claras, que no hay transparencia en cómo se, se designan o no quién puede participar o no, los permisos. Y todo eso es complicado que lo entiendan otras personas que como cualquier mundial, un mundial de fútbol, dicen, sí, se va a jugar, pero Argentina no lleva a Messi. ¿Pero por qué Argentina no lleva a Messi? No, no le dieron permiso de participar a Messi. Pero es que si Messi es el hombre más grande de la selección de Argentina, sí, pero no recibió permiso. No recibió permiso de la FIFA para participar. Coño, es difícil explicar eso a la gente. Y claro que resta atractivo. Que tú le digas al puertorriqueño, mira, no va al indoor. Por supuesto que es, o sea, coño, ¿cómo no va a ir indoor? ¿Cómo no va a ir indoor? Dice el puertorriqueño. ¿Cómo me vas a decir a mí que no va al indoor? Mi capitán, mi chorestón. Entonces, ¿quién va? Si no va al indoor. Es arrecho. Miren, por aquí me pone Paye o Payé. Hermano, ¿qué pasó con Arraez? ¿No tiene contrato? No. Fíjate que habían rumores de que Arraez no tenía contrato y no tenía ofertas. Pero claro, es porque no se ha hecho público quiénes están ofertando por Arraez. Hoy, hace par de días, he estado viendo mucho rodar noticias de que Arraez no solamente tiene una oferta, sino que tiene varias, algunas de un año, algunas multianuales, pero lo que ha frenado el que Arraez firme un contrato con alguna organización hasta este momento es que él quiere volver a la segunda base. Y me parece muy inteligente porque Arraez lo que está diciendo es, hermano, mire, si a mí me siguen evaluando como yo bateo, pero como un jugador de primera base y designado, va a ser muy difícil para mí posicionarme en otros equipos para próximo. Ya para cambiar de audífono porque este murió. Deme un segundo. Vamos a ver, ahí que vuelva a agarrar. No sé si ahí agarró, pero si no me escuchan por aquí, por el micrófono del teléfono. Entonces, por supuesto, Arraez está tomando esa estrategia. A mí me parece muy inteligente, muy interesante de volverse a mover a la segunda base porque cree que así va a tener más chances de agarrar contratos multianuales en un futuro y no quemar su carrera, como le ha pasado ahorita, que le ha costado mucho cerrar un contrato. Tal vez incluso firme por un año, pero como segunda base. Miren, yo insisto, la segunda base hoy de los Marineros de Seattle está entre Cole Young y Leo Rivas. Si tú te traes a Arraez, yo no me pongo bravo, porque Arraez nos puede resolver muchos problemas de designado a veces, de primera base en otras ocasiones cuando necesita darle un descanso a Naylor. No me disgusta el tema de Arraez en Seattle. ¿Quién más? ¿Tiene alguna pregunta por ahí? ¿De dónde me ven? ¿De dónde nos están viendo el día de hoy? Muchísimas gracias a la gente que está conectada. Recuerden seguir la cuenta. Recuerden, mi gente, que ya estamos entrando
en la época donde vamos a empezar a tener live mucho más seguido. Yo el año pasado empecé a hacer transmisiones ya en la postemporada. Este año pienso empezar a hacer transmisiones desde el sprint training. Que ustedes sepan lo que está pasando con los equipos, que ustedes sepan lo que está pasando con los marineros de Seattle, que ustedes sepan lo que está pasando con Venezuela. ¿Quién quita y voy a estar haciendo transmisiones del Clásico Mundial de Béisbol? Yo no me quise meter con la pelota venezolana por lo que les digo, por el tema coyuntural que se está viviendo actualmente y porque sé que siempre hay cosas como la que pasó en la ceremonia de anuncio de la final venezolana donde se aparece la figura del Potro Álvarez. Entonces, prefiero hoy no mezclarme mucho en ese tema, pero ya, de verdad, miren, al final el béisbol es el béisbol y miren, la gente cambia, los gobiernos pasan, la historia sigue y en los que nos estamos perdiendo de disfrutar las cosas somos nosotros. Entonces, yo no me voy a seguir privando de disfrutar lo que yo amo, que es el béisbol, por quienes estén o no en el ejecutivo o lo que sea. ¿Estás descartado de irse a Japón? Sí, que yo sepa, sí. O sea, no se ha hablado de eso y por eso te digo que creo que se esclareció que tiene ofertas en pie en este momento donde él está evaluando qué hacer. Tomo un año, tomo un multianual, me quedo con los Padres de San Diego en el mismo rol. Alguien quiere que yo vuelva, pero como segunda base. Es una apuesta, pero hay muchos equipos que las están haciendo. Ahí vemos a los Mex llevándose a Polanco para jugar la primera, llevándose a Bichette para jugar la tercera, posiciones que no han jugado nunca. Arraez fue un buen segunda base. Tal vez no tenía el mayor alcance del mundo, pero es que tú en la segunda base no necesitas tener el alcance, ni la mayor velocidad, ni el mayor brazo. Pero por supuesto, se acepta más un segunda base que batee como batea Arraez a un primera base que batee como batea Arraez. Que no quiere decir que batee mal o bien. Yo creo que es muy buen bateador. Yo creo que, bueno, no es que yo creo, ha sido 3 veces campeón de bateo. Pero por supuesto, tú no quieres un jugador de esas características como tu primera base. Porque uno está acostumbrado a ver primeras bases de otra categoría, con otras condiciones al batear. Fran Thomas, Jim Tommy, Paul Conerco, y miren, por ahí nos podemos ir. Y usted ve un primera base hasta el día de hoy, Pete Alonso, usted ve un hombre que meta miedo y que imponga respeto cuando se para en el home. Porque tú estás sacrificando tal vez un jugador que no tiene las habilidades de jugar de otra posición, por eso lo pones en la primera base, pero se supone que entonces tiene que ser un matador a la hora de venir a batear. Pues bueno, mi gente, eso es lo que quería hablar prácticamente el día de hoy. Así estamos al día de hoy. La Serie del Caribe en México se va a jugar con 4 países, donde uno va a tener 2 representaciones. Se va a jugar en Guadalajara, como lo habíamos dicho. Ya se anunció también, creo, que la Copa de las Américas se va a jugar en Caracas, que las entradas van a ser gratuitas, por supuesto. Creo yo que era difícil vender ese proyecto en montos, y es difícil a veces vender un Bravo de Margarita Caribe de Anzoátegui. Imagínate tú lo difícil que es vender un Argentina-Brasil en béisbol. Entonces, pues nada, yo voy a ser muy honesto. Yo creo que ese proyecto del béisbol de las Américas es interesante, incluso interesante cómo pudiera fusionarse o converger de cierta manera con la Serie del Caribe, o ser 2 torneos paralelos donde lleven para allá los subcampeones los equipos. Podría ser muy interesante. En Guadalajara vamos a ver en México 2 representantes, el campeón y el subcampeón. Quedaron campeones los Charros de Jalisco, de subcampeones los Tomateros de Culiacán. Quien quite, los Tomateros se desquitan en Guadalajara esa espinita de haber perdido la final contra los Charros. En Dominicana ganaron los Leones del Escogido. Alcides Escobar, que fue el MVP de la serie final en Dominicana, no recibió el permiso para poder participar en la Serie del Caribe. Me imagino que por pertenecer al torneo de Venezuela y todos esos temas que hay ahorita entonces entre la Confederación del Caribe y Venezuela. En Dominicana, perdón, Leones del Escogido.
En Puerto Rico, los Cangrejeros de Santurce, vaya usted, mire lo particular, en los Cangrejeros de Santurce que están manallados por Omar López, el manager de la selección de Venezuela. Entonces, Omar López va a estar ocupado por lo menos esta primera semana de febrero disputando ese torneo. Tenemos un manager campeón que va a ser nuestro manager de la selección, que ha sido multicampeón también con Caribe. Es un manager con mucha experiencia, que lleva muchos años en el sistema MLB. No se dejen engañar por lo bocón y lo mediático que pueda hacer eh, Osvaldo Guillén con que es que Omar López es un neófito. No. Yo sí creo que como manager, tal vez Guillén puede ser mejor que Omar López. Pero Omar López, en lo que conlleva llevar una selección, creo que tiene mejores credenciales por ser un hombre mucho más ecuánime, mucho más conciliador, menos volátil, y por eso creo yo que tiene hoy las riendas de la selección. Y por Panamá va Chiraquí, los generales de Chiraquí, algo así se llaman. Esos van a ser los países que van a estar disputando la serie del Caribe. Ahorita en Venezuela la final va 2-1 a favor de Magallanes, y el juego de ahorita va 6-2 ganando Magallanes en la cuarta entrada. Muy interesante. Por aquí me escribió otra cosita nuestro amigo Payé. Vamos a ver, decía, esa Copa de las Américas, ¿tú crees que sea más representativo, más importante que la Serie del Caribe? No, no lo creo, porque mira, es lo mismo que hablábamos al principio. Tú quieres un torneo de mejor nivel, tú tienes que llevar a los equipos con mejor nivel, así de sencillo. Tú quieres un clásico mundial élite, tú tienes que darle las condiciones de selección élite a los equipos que van a participar. Porque si Puerto Rico va a medias, entonces no llevas lo mejor de Puerto Rico. Tú quieres un torneo del Caribe con los mejores representantes del Caribe, tú tienes que llevar a los mejores talentos, los mejores equipos, los mejores jugadores del Caribe. ¿Quiénes son? Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México. No hay para dónde agarrar. Cuba, sin duda, podría estar ahí, pero sabemos cuál es el tema con Cuba, y es que Cuba iba a estar si la serie se llevaba a cabo en Venezuela. Entonces, pero estamos hablando que eso es lo mejor, esa es la élite del Caribe. Tú no me vas a decir que la élite del Caribe es Curazao, es el mismo Panamá, es, no sé, Belice. No hay que inventar, no hay que agarrar para otro lado. Y la Serie de las Américas, por supuesto, compone otros equipos que no son necesariamente del Caribe, del sector del Caribe, pero entonces estamos hablando que son equipos de Sudamérica, de Centroamérica, que no tienen el mismo nivel, no porque geográficamente estén en otros sectores, sino que Brasil no tiene la tradición beisbolística que tiene Venezuela y que tiene Dominicana y que tiene Puerto Rico. Sin duda Brasil ha dado buenos exponentes. Los hemos visto en la Liga de Venezuela. Pablo Orlando, Da Silva como lanzador. Ha tenido ciertos jugadores importantes, pero no como para que tú recuerdes una selección de Brasil. Es como si yo te dijera que vas a jugar una Copa América, y en esa Copa América no va a estar Brasil, no va a estar Argentina, no va a estar Uruguay, no va a estar Colombia, y van a estar otros países que componen América. Coño, es un torneo interesante, pero no están los mejores. Eso es lo que pienso yo hoy de la Liga de las Américas. ¿Me parece un buen proyecto? Me parece un buen proyecto. ¿Siento que debería competir contra la Serie del Caribe? No, creo que ese es el gran error. Pero si le pones el factor de que vayan para allá los subcampeones, para que no pierdan todo el esfuerzo que hicieron durante toda la temporada, y a la Serie del Caribe te llevas al campeón de estos países y medio fusionas eso en un torneo paralelo, podría ser muy interesante porque la gente quiere ver béisbol. Miren, no todo el mundo puede llegar, llevarse a, a su fanaticada para Guadalajara. Entonces en Venezuela va a quedar gente. Coño, si no gana Magallanes, que se quede Magallanes jugando allá la Copa de la América, o si ganan Caribe, que se quede, es lo que le digo, cualquiera de estos dos que se quede, Venezuela va a apoyar, va a respaldar ese equipo. Entonces,
Pero también en Guadalajara la gente quería ver a Venezuela, porque es atractivo Venezuela en la Serie del Caribe. Entonces, eso es lo que creo. La gente pierde, realmente el que pierde es el fanático, porque quieren ver el mejor béisbol. Magallanes para todo el mundo, para el clásico. Luis Goncalves, bueno, yo soy magallanero hasta la muerte, mi gente, hasta la muerte. Yo, hablando un poquito de pelota venezolana, que no he hablado este año prácticamente nada, yo no daba medio por este equipo. A mí me gustó mucho la contratación de Federico Rojas como gerente deportivo. Me gustó la continuidad de Eduardo Pérez en un principio, pero el equipo comenzó muy mal. Y a mí me parece que a Eduardo Pérez le falta carácter, le falta ese componente que tienen a veces los managers, de personalidad. Coño, que la excede Osvaldo Guillén, pero que sí creo que un manager tiene que tener esa personalidad de ser elocuente, de marcar la diferencia comunicacionalmente y despertar al jugador y tocarle la fibra. A mí me parece que a Eduardo Pérez le falta. Yo, cuando Yadier vino a su primera experiencia, a mí me hubiese encantado que Yadier siguiera. Pero bueno, se tomó la decisión de que siguiera Eduardo Pérez y me parecía absurdo volver hacia atrás, pero cuando arrancamos tan mal y se toma la decisión de traer a Yadier Molina, a mí me encantó. A mí me encantó, pasara lo que pasara, a mí me encanta la personalidad de Molina, mi respeto porque lo admiraba como jugador, o sea, lo admiraba y lo odiaba también. Es un jugador, coño, con un carácter muy jodido y ahora miren en lo que se ha convertido Molina como manager. Y bueno, despertó el equipo. Trajeron al coach personal y deportivo Darío, Darío Moreno. Hizo un gran trabajo mental con el equipo. Es un mental coach que creo que eso también deja un precedente para los equipos de Venezuela, la importancia de trabajar la mente de los jugadores. Y mira ahora el Magallanes, o sea, se levantó, se metió en el round robin, luego empezamos mal el round robin y tuvo el carácter y la personalidad para volverse a levantar y llegar a la final y creo que muy merecida y creo que tiene cara de campeón, ojalá termine quedando campeón y nada, así es, así es. Ahora lo triste, va a disputar es la Serie de las Américas y no va a ir a la Serie del Caribe, pero bueno. Así es la vida, mi gente. Hermano, por Venezuela en el Clásico Mundial debería ir es Magallanes y no quedaría mal, ¿saben? Inseguro. No, no, al Clásico Mundial tú llevas a Magallanes. Miren, yo les voy a decir una cosa. Recordemos ese octavo inning, Silvino Baracho contra Trey Turner. La diferencia, mire, yo he tenido la oportunidad en este año y medio aquí en Estados Unidos, una oportunidad muy linda de ver béisbol de distintos niveles. Ver béisbol clase A alta, ver béisbol triple A y ver béisbol de grandes ligas, pero muchos juegos seguidos. Entonces, ver incluso comparar esos niveles. Y yo creo que el béisbol de Venezuela está entre un A fuerte, doble A. Algunas veces podría llegar, o en algún momento yo creo que llegamos a tener un nivel triple A. Pero el nivel Grandes Ligas es un nivel, miren, la diferencia es abismal. Esa curva de Silvino Bracho, Trey Turner la vio en cámara lenta, porque no tenía el sprint, la rotación necesaria para hacer un lanzamiento de élite. Si nosotros vamos con un equipo como el de Magallanes al Clásico Mundial de Béisbol, pues no hay chance, no hay chance. No hay chance porque tienes que llevarte lo mejor, lo mejor. Porque sí vas a pasar de ronda, pero Japón, Puerto Rico, Dominicana no te van a perdonar. Esos peloteros élites no te van a perdonar. Un pitcher que no sea élite no va a poder pasar a Otani, no va a poder pasar a Cal Raleigh, no va a poder pasar a Manny Machado, a Juan Soto. Estamos hablando de gente de mucho, mucho nivel en este contexto. Entonces, pendientes con eso. Y soy magallanero y amo al Magallanes, pero no creo que haga una buena actuación si Magallanes nos representa en el Clásico Mundial. Mi gente querida, ¿quieren que hablemos de algún otro tema? Cierro ya el live. Nada, yo nos íbamos a conectar por ahí también con Domingo Guarenas en homeplay.33 o en
Guareneo en 3-2. No me ha escrito hoy, pero si me escribe y quiere conectarse otro rato, con gusto nos conectamos dentro de un ratico otra vez. Bueno, por temas personales y de agenda no he podido coincidir con nuestro amigo y hermano Joe Alicea, pero lo que no he querido tampoco es parar, de manera de que ustedes también tengan información, de que yo también pueda darle mis comentarios sobre lo que veo. Por último, me gustaría tocar el tema de los Mets de Nueva York. Miren, hay gente que viendo lo que ha hecho los Mets de Nueva York en la agencia libre ya los dan por campeones o por contendientes a la Serie Mundial. Y yo les digo una cosa, los Mets de Nueva York, que están manallados por Carlos Mendoza, un venezolano, y que a equipo al que no, de verdad no le tengo mal cariño, donde jugó Edgardo Alfonso, y mucho tiempo llevaba yo al estadio una chaqueta que era reversible. Por un lado, era del Magallanes y tú la volteabas y era de los Mex, alusiva y con el 9 el número que en ese momento usaba Edgardo Alfonso, no tiene chance, creo yo, ni siquiera para ganar el banderín de su división. Porque es que los Mex se han movido como se han movido, es por un tema que estaban obligados a hacerlo. Los Mex se llevaron al jugador más caro del béisbol, que es Juan Soto, y no lograron clasificar la temporada pasada a la postemporada. Entonces, no se pueden permitir otra vez no clasificar, así sea por vía de comodín. Pero ellos no resolvieron un tema muy importante que tenían, que es el picheo. Salieron jugadores, entraron jugadores. Está David Williams, pero salió el Sugar Díaz. Entró Polanco y entró Bobichet, pero se fue Pete Alonso y se fue Brandon Nimmo. Los Mex, yo creo que están mejor confeccionados, pero si usted se pone a ver suma y resta, se da cuenta que hicieron muchos ajustes donde vamos a ver cómo engrana ese equipo en el Opening Day. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo está funcionando. Creo que también arreglaron problemas de ego en el dugout, limpiaron un poco el dugout y eso puede ayudar, pero no creo que sea eh, todo lo que se necesita para llegar a una serie mundial. No se dejen engañar, no se dejen engañar con esos titulares de que un equipo arrasó la agencia libre. Sí, sin duda fue el que tuvo más movimiento. Es que tenía que hacerlo así los Mets. Si no, no iban a aspirar otra vez ni siquiera a postemporada. Entonces, eso quería decirlo. Realmente que el equipo contendor otra vez para este año son los Dodgers. Prácticamente no se le fue nadie y con todo y eso se reforzaron más. Ya me parece hasta absurdo el nivel de profundidad que tienen los Dodgers. Innecesario hasta cierto punto. Les puede empezar a traer problemas en el dugout cuando tengas que dejar banqueado a un hombre que tal vez no necesita por qué estar banqueado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Creo que han cometido algunos excesos que podrían traerles problemas. Yo creo que incluso eso tiene que tener un equipo, tener ese balance necesario para que no tenga ni de más ni de menos y la profundidad necesaria para que los jugadores de rol entiendan su papel y no revientes el dogado. Hoy, como les digo, el equipo que me toca reportar o que he querido reportar, que son los Marineros de Seattle, vienen con la misma confección del año pasado y apostando a que este año el picheo abridor responda según las credenciales que se espera. Esperemos que así sea. Yo mañana voy al Fan Fest en el T-Mobile Park. Voy a ver si les grabo un pequeño blog, voy a llevarme los lentes Ray-Ban, voy a llevarme los micrófonos DJI, voy a llevarme Power Bank, todo, y voy a disfrutármelo también como un fan más para que ustedes tengan toda la experiencia, así como hice el blogcito el año pasado del FanFest, este año tengan como un POV de lo que es la experiencia del FanFest aquí en el área de Seattle. Les mando un abrazo, ya no vi a más nadie preguntar, comentar. Ah, no, sí, había un comentario por aquí. Déjenme ver si todavía lo rescato o si era ya una pregunta que había contestado. Ah, bueno, hermano, ¿sabes?
de Pablo Sandoval y Elvis Andrew todavía están jugando en USA. ¿Sabes algo? No visitan. Mira, Pablo Sandoval tuvo intenciones de jugar con el Magallanes esta temporada, pero creo que no entró en los planes del equipo. Él lo manifestó abiertamente, creo que el equipo también dijo que como que no iba a estar en los planes. Y bueno, la realidad es que eh, Pablo Sandoval juega en Estados Unidos, pero en una liga independiente, ya no es lo que era. Elvis Andrews sí ya está retirado totalmente. Elvis estuvo muy metido incluso como broadcaster en lo que fue la liga de Baseball United, la de los Emiratos Árabes en Qatar, y lo vimos por allá participando como creo que accionista de la liga. Ahí también está Robinson Chirinos metido en ese tema. Pero no, esos jugadores ya no forman parte de lo que podría contarse para Venezuela. Y me imagino que no visitan por el tema de que si no van a jugar, pues ¿para qué? ¿Para qué van para allá? Están ocupados en otras cosas. Pablo Sandoval creo que fue papá o va a ser papá. Estuve viendo en sus redes en estos días que andaba como explicando por qué se llamaba Samuel el hijo y relatando el por qué eligió el nombre y que a través de un, pasaje de la Biblia decidió ponerle ese nombre a su hijo. Bien bonito. Otro de los jugadores que siempre admiré, bueno, de esa camada dorada de los navegantes del Magallanes, de Elvis Andrew, Pablo Sandoval, Andy Chávez, incluso creo que eso pegó un poco con el mismo Johan Santana, teníamos receptores para tirar para el cielo, momentos muy lindos que me tocó ver y vivir del Magallanes. Pues bueno, mi gente, creo que con eso contesté todo lo que había en el chat y hablé de todo lo que quería hablarles el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo